Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos exteriores e interiores. Demos las respuestas a los religiosos y a los no creyentes. Danos la respuesta. Tenemos que dar la respuesta. En este mundo no hay respuesta. Quiero que busquen las respuestas. Si hay creyentes que no tienen respuesta, quienes están en este lugar, la mayoría no tienen la respuesta. Esfuerzan para buscar las respuestas. Y hay muchas religiones así que hacen estas otras formas y van a otro lugar para buscar las respuestas. Y al no tener las respuestas, al no tener la conclusión, y viven frustrados, cansados, quiero que háganos buscar la respuesta en esta mañana. Con el título de Una generación con absoluta fe, voy a transmitir la palabra. Jesús haciendo el ministerio en la tierra. ¿Cuál es la parte que más importante piensa? Es levantar los discípulos. Levantar los discípulos de Jesús. El discípulo que puede hacer el mismo ministerio que hizo Jesús. Jesús finalizando el ministerio en esta tierra, porque buscaba el discípulo que puede continuar de salvar las vidas, de seguir el batón de Jesús. Como esto tiene que tener los discípulos para poder continuar. En este mundo, en la iglesia de Corea, hay muchos creyentes, pero no hay discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre creyente y el discípulo? Creyentes vienen solo, entregan el culto, se van solo y vienen y se van. Y es religioso, son religiosos cristianos. Pero un discípulo no andan solo en la iglesia. Como sea, cada persona que encuentre transmite el evangelio y dan la respuesta, lo sanan y lo traen al Señor. Eso es la diferencia de un creyente y un discípulo. Los creyentes no hay respuesta, pero los discípulos sí tienen las respuestas. Por eso el contenido de la vida es totalmente diferente. Por eso Jesús está diciendo, los discípulos, es muy importante estar discípulos. Por eso estuvo junto con los discípulos, vivió juntos con los discípulos, durmió, comió, y yendo al campo del evangelismo, y lo hizo ver y experimentar las obras de Dios, la obra de Jesús, y escuchó la palabra del reino de los cielos, y lo hizo escuchar, lo hizo ver. Continuamente lo entrenó Jesús a sus discípulos, pero lamentablemente los discípulos no pudo aceptar el deseo de Jesús para que enseñe. Lo enseñó, pero los discípulos no sabían, todavía no entendían. Por eso Jesús, viendo a los discípulos, hubo muchas lamentaciones. ¿Cuál es lo principal? Hoy está diciendo, no entendéis ni comprendéis. Es la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos. Hasta ahora no entienden. Esta expresión lo utilizó mucho a sus discípulos. Jesús, a través de los judíos, hizo el milagro de 5 panes y 2 peces, y para los gentiles hizo el milagro de 2 peces y 7 panes. Mostró ese milagro, pero en la misma situación. Pero los discípulos todavía no entendían a Jesús. Jesús a esos discípulos le hablan así: no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojo no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. Está retando hacia sus discípulos. En verdad, esta expresión está hablando a nosotros también en este momento. Es la palabra a mí, que me está dando a mí. Decimos amén, amén al escuchar la palabra y entregamos el culto, pero extrañosamente, saliendo en la puerta de la iglesia, nos olvidamos todo. Cuando salimos de la puerta de la iglesia, no nos acordamos ninguna palabra, ni el título de la predicación, ni los subtítulos. Pero lo que se acuerdan el título, los subtítulos, son los creyentes sorprendentes, pero la mayoría no se acuerdan. Ustedes vean, cuando ven una película, pueden hablar como si fuese estando en ese lugar. Le cuenta
todo el contenido, la historia de la película. Le cuentan la película de 범죄도시 4 y le hablan, pero extrañosamente no es que no se hablan bien, sino se olvida totalmente en blanco. Todas las palabras que escuchamos nos acordamos y los transmitimos, pero la predicación, la palabra de Dios, no nos acordamos ni una palabra y no hay nada para hablar, aunque vengan más de años y años en la iglesia. Por eso, lo que tenemos en nuestra iglesia es el Evangelio. Al escuchar la predicación, se reúnen entre los grupos del evangelismo y hacen el foro de la predicación del púlpito y empiezan a hablar de lo que entendió a través de la palabra del púlpito y empieza a hacer el foro a través de su boca y lo hace escuchar a otras personas. Esto es muy importante. Las personas, cuando escuchan una palabra y cuando transmiten la palabra, nunca nos olvidamos. Ustedes, domingo a la noche, cuando van a la casa con la familia a hacer el foro, la palabra del púlpito, por lo menos una sola vez, nos graba toda la semana, porque van a preparar para hacer el foro, y para hacer el foro, ahí hablan, y durante la semana, y está aferrando la palabra, y entonces les llega la transformación, el cambio, cambia nuestra actitud, nuestra forma de ser, el carácter, nos cambia nuestros malos costumbres. Empieza a venir la transformación, el cambio. Como le dije el domingo pasado, el cambio es necesario, es el cambio. Pero los discípulos no creen. Y otra vez hay otra expresión representativa. Y en el versículo hoy está hablando que, generación incrédula. Se muestra gran suspiro de Jesús. No es solo hacia los judíos, al pueblo de Israel, sino a los discípulos y a nosotros. Los discípulos muchas veces vio los milagros y la palabra, sin embargo, no pudo creer y estaba en un estado de incrédulo. ¿Por qué pasa esto? Porque está metido en Génesis capítulo 3, centralizado en sí mismo. De esa naturaleza no puede salir. Están mal grabados. Y eso está establecido firmemente como la torre en su corazón. Estos torres incorrectos en su corazón. Las heridas de niñez. Todas las incorrectos, el carácter, personalidad, lo tienen según aún. Por eso yo enfatizo nueva grabación. En una generación que no tienen fe, tenemos que transformarnos como una generación con absoluta fe, porque la fe tiene victoria. ¿Quién gana a este mundo? La persona que tiene la fe tiene la victoria. Por eso es necesario la transformación, una transformación verdadera. Tiene que cambiarse. Veo a ese anciano, ha cambiado mucho. El diácono y la diaconisa mayor está cambiado mejor que el año pasado. Transformación. No se pueden cambiar, pero no pueden cambiar. Y están haciendo una vida de religiosos. Hablamos que nosotros transformemos como el agua se transformó al vino. Pero no pueden transformar, no pueden creer. Una vida de fe tenemos que hacer con il, yu, u, il, shin. ¿Qué quiere decir? Todos los días tenemos que transformarnos nuevamente. Todos los días, toda la semana, como nuevos. Transformación. Tenemos que experimentar la transformación y el crecimiento. Si no tenemos la transformación, es aburridos. No hay desesperaciones. No hay pálpito del corazón, porque no tiene cambio. Tiene que haber el pálpito del corazón. Tiene que haber la alegría, lágrimas, pero no hay.
al no tener la transformación. ¿Cuál es la plataforma de este cambio y el crecimiento? Es justamente la fe. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, a través de la palabra de hoy, puedan establecer firmemente de tener una absoluta fe y que todos los creyentes puedan dar buenas influencias espirituales en nuestros campos y de ser absoluto discípulo de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es restauración de absoluta fe. Vamos a leer Marcos capítulo 9, 14 al 16. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole le asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? El capítulo de hoy, después de mostrar la imagen de la gloria en el monte de la transfiguración, después de dar la verdadera esperanza, de la esperanza eterna del reino de Dios, le mostró a los 3 discípulos poquito, pero y está bajando del monte de la transfiguración. En esa situación sucede un caso y es el capítulo de hoy. Jesús, mientras cuando estaba Jesús con 3 discípulos, pero debajo del monte había 9 discípulos, pero un señor trajo un hijo que estaba con el espíritu inmundo y le dice que lo sanen. En verdad vino a buscar a Jesús porque no estaba en ese lugar y entonces con el corazón de apuro le pide a sus discípulos para que lo sanen. Pero ¿cuál es el problema? Los 9 discípulos que estaban debajo del monte de transfiguración, aunque hacían lo posible para echar al demonio, no se salía, no se iba, no había qué hacer. Y todavía estaban endemoniados y estaban con el espíritu como si el demonio nos estaría cargando. No se iba, aunque lo echaban los 9 discípulos. Y entonces las escribas que vieron estos, porque ellos siempre seguían a Jesús para buscar la debilidad de Jesús para deshacer. Y entonces las escribas dijo, este es el momento. Y entonces le dice a los discípulos y le disputan, ¿por qué no pueden echar? Y entonces los discípulos ponen excusas porque no podía sacar. Y en ese momento aparece Jesús y bajó Jesús y viene el Padre del Hijo que trajo el Hijo del Espíritu Mundo y le solicita a Jesús y le explica la situación, el estado de su hijo. A Jesús le habla así: yo lo llevé a tu discípulo, a mi hijo, para que me lo sane, pero no pudo sanar sus discípulos. En este momento Jesús le hace una palabra de suspiro en el versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuánto he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Tráemelo. Le dice, oh generación incrédula. Jesús analizó cuál es el problema de sus discípulos. En una palabra, no tenían la fe. Ustedes viniendo a la iglesia y haciendo una vida de fe, no hay otra cosa, sino tenemos que tener la fe. Tenemos que mirar a la gente con la fe. Con la fe tenemos que hacer el ministerio. Si hacen su voluntad, no se pueden. Entonces, ustedes reciben la prueba en algún momento. Yo. Es una persona que dicen esto, son las personas que no tienen nada que ver con Dios. Si vemos en Marcos capítulo 6, 12, 13, ya los discípulos ya habían echado al demonio verdaderamente. Tiene experiencia que lo echó. Los discípulos, dice, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echando fuera muchos demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Pero ¿cuál es la diferencia del pasado y ahora? En ese momento lo echó al demonio en el nombre del Señor Jesucristo, pero ahora ¿por qué no lo pueden echar?
¿Por qué? Porque al principio, antes, porque con el poder de Dios, por el poder de Jesús, al ser primera vez, pensó solamente el nombre de Jesucristo, solamente miró a Jesucristo para echar al demonio, con el temblor, a ver si yo puedo echar al demonio, yo puedo sanar al enfermo, como un sensible como yo, puedo hacer algo a ellos. Pero Jesús nos dice que puede en el nombre de ese Jesucristo. Y entonces, confiando en la palabra de Jesucristo, lo hizo con el temblor. Y entonces se fue el demonio. Y entonces los discípulos se sorprendió de echar al demonio. Y estaban sorprendidos. Y empieza a gloriarse y empieza a hablar a otras personas. Yo le dije en el nombre del Señor Jesucristo y fue el demonio. Pero esta situación del capítulo de hoy, el corazón que dominaba Jesucristo, solo Jesucristo, en este momento no es el solo Jesucristo, sino estaba con sus experiencias del pasado. Ya eché el pasado, la experiencia del pasado de echar al demonio, entonces ahora también puedo echar. No tenían la humildad. Porque lo hice antes. Como esto, la experiencia de una vida de fe no tiene que ser gloriarse a sí mismo. Al ser así, nosotros somos engañados por Satanás. Por eso no tenemos crecimiento de fe. Porque yo esto hice así hasta aquí. Y entonces esa persona no tiene crecimiento de vida de fe. Por eso tiene que cuidar cuando ustedes dan testimonios. Porque cuando hacemos el testimonio, entra el yo de Génesis capítulo 3. No es que se corre a través de Cristo, a través de la palabra, sino corre a través del centro de sí mismo. Por eso tiene que cuidarse cuando hace el testimonio. Muchas personas hacen y son engañados. Siempre tiene que hacer con el temblor. ¿Por qué? Si lo hacemos mal, podemos dañar este evangelio. En algún momento a esa persona se le desaparece a Cristo y queda el yo. Una vida de fe es importante la experimentación del pasado, pero lo más importante es el estado actual. El estado espiritual actual. El estado de espiritual actual es muy importante. Solamente tenemos que tener la absoluta fe de mirar solamente a Jesucristo. Si vemos en Hechos capítulo 3, Pedro lo levantó a un cojo en el nombre del Señor Jesucristo. Al cojo que estaba en el puerta hermosa todos los días, levantó Pedro en el nombre del Señor Jesucristo al cojo. Y entonces caminando, saltando, entra al templo. Entonces muchas personas mirando a Pedro, con respeto, estaban sorprendidos. Con los ojos de respeto lo miraba a Pedro. Y entonces Pedro confiesa así. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O porque ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéndose hecho andar a este? ¿Por qué me mira a mí? No lo hice yo. Tiene que ser así. Amén. No es que yo levanté al cojo. Tiene que desaparecer el yo. Tiene que desaparecer el yo cuando hacemos el ministerio de Dios. El Calvin dijo que ni hagan el monumento cuando en mi tumba. ¿Por qué se concentran en mí? No lo hice yo. ¿Por qué maravilláis de esto de mí? Sino solamente miro que vea a Jesucristo que hizo este milagro. Que vea solamente a Jesucristo de la fe. Mirar solamente a Jesucristo. Yo no soy nada. No hice ninguna cosa. Es solo que yo tengo lamentaciones delante de Dios. Es esto.
Esto es la fe absoluta, absoluta fe. Si vemos el versículo 21, Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que sucede esto. Y él dijo desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Esta palabra del versículo 23 es una palabra muy reconocida, especialmente el pastor Cho Yong-gi enfatizó mucho y entonces entonado del pastor Cho Yong-gi y le dice, si lo pueden hacer, háganlo, es todo posible. Yo también imitaba mucho, si puede creer, al que cree todo le es posible. Pero nos sembramos la forma de pensar, porque este país, Corea, era una cultura de incredulidad y heridas. Y entonces lo sanó en este versículo, lo sanó para al pueblo de Corea. Pero la fe no es imitar, sino es el verdadero. La fe no es imitar, sino no es imitar la fe. ¿Por qué la iglesia de Asamblea de Dios pueden imitar igual que el pastor Cho? Todos los copastores pueden imitar a su pastor principal Cho. Como esto, la fe no es que se va a cumplir sí o sí. No es que lo puedo hacer. ¿Qué pueden hacer ustedes? Y entonces todos se fracasaron esas personas. Yo lo puedo hacer. ¿Quién puede hacer? ¿Qué pueden hacer? Esto no es una forma de actitud positiva. El pastor Robert Schuller le dio la influencia, en forma de pensar positivos. Yo fui a esa iglesia. Se llama la iglesia de cristal. Está en Los Ángeles y es inmenso la iglesia. Y la iglesia es todo hecho por los cristales. Pero al ir, está idolatrías de Moisés. Y hay muchas idolatrías. Y también hay una imagen, una estatua del pastor gigante dentro de la iglesia. Yo me sorprendí. ¿Cómo puede haber una estatua del pastor principal dentro de la iglesia? Yo dije que va a fracasar esa iglesia. ¿Cómo pueden hacer dentro de la iglesia la imagen del pastor? Esto va a fracasar esta iglesia. Y después regresé y después de un poco, después se pasó para la iglesia católica. Esto no es actitud positivas. Todas las personas que fueron influidos por esa influencia se fracasaron. La fe no es pensamiento, sino es ver el poder de Dios. Dice la palabra, si puede creer, que nosotros no tengamos ninguna duda. Es la palabra de Dios. Si puedes creer, quiere decir que nosotros tengamos la absoluta fe. ¿Por qué ustedes dudan? No tengan dudas. Crean la palabra como escuchan. Hay una palabra así. Si el poder del Señor es una planta de energía, entonces la fe es como un cable eléctrico. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que no importa cuánta energía generen, lo que tenemos que saber es que la cantidad de energía transmitida varía según el tamaño del cable. Aunque tengan el grande planta de energías, pero si depende del tamaño del cable, podemos aceptar y podemos no aceptar. Si es cables pequeños, se explota. Como esto espiritualmente también, la capacidad de la fe y el poder inmenso de Dios, el poder del Espíritu Santo, nos quiere dar el poder del Espíritu Santo a nosotros, pero nuestra fe, el tamaño de la fe tiene que ser grueso, grande, para recibir ese poder inmenso de Dios. Nosotros, cada incredulidad, nosotros tenemos desbeneficio.
Esa persona que tiene dudas no piensen ni tener la respuesta, no pueden tener, porque no puede ser utilizado por Dios al tener muchas dudas. Los creyentes de la iglesia Yeon puedan establecer absoluta torre de la fe y en cualquier situación puedan establecer y experimentar la escala de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es la experimentación de las absolutas respuestas. El libro Marcos 9, 28, 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y el ayuno. Después de echar al demonio al hijo, entró a la casa y siguió los discípulos y le pregunta a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Lo más divertido es, no le habló fuerte, sino calladamente le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué le preguntó calladamente? Porque tienen vergüenzas. Al tener la vergüenza de no poder echar al demonio, le preguntó silenciosamente. En ese momento, Jesús le dicen a sus discípulos, se dio cuenta y le hable que ustedes, porque no tienen la oración, no tienen una vida de la oración. Por eso le habla que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En una palabra, los discípulos no oraron, solamente duermen al horario de orar, no oran. El contenido Mateo capítulo 17, 20 que tiene el mismo contenido y Jesús le dice, por vuestra poca fe, está el mismo contenido en Marcos 17, 20. Parece que está dando otra respuesta que vuestra poca fe, pero ustedes tienen que saber, en verdad, la fe y la oración no pueden estar separados. Tiene que haber la fe y entonces pueden orar. La gente que ora quiere decir que tiene la fe. La persona que no tiene la fe, ¿cuál es la característica? No oran. Duermen y pasan los tiempos, pero no hay tiempo de oración. Ustedes vean bien. Hablan muy bien, pero no oran. Vean el resultado, no tienen el fruto. La fe y la oración, tienen que tener la fe y así pueden orar. La fe de que Dios nos responde. Cuando yo oro, responde Dios. Esa fe de viviente. Ustedes vean, si Dios nos responde de nuestra oración, vamos a hacer esta oración lleno de vitalidad. Pero ustedes no lo hacen porque no creen. Aunque oren, no hay. Aunque oremos, no hay respuesta. Y entonces, al cerrar esta fe, no oran. Por eso, si no tienen fe, no oran. Creyentes, hagan la oración. Aferrando la palabra o aferrando el pacto, oren. Y entonces tiene crecimiento de fe. Al orar tenemos crecimiento de la fe. No es la misma fe. No es el mismo cable. Al tener cambios de la naturaleza, el costumbre y la naturaleza, si quieren experimentar estos cambios, como en mi caso, empecé con la oración. A la noche, a las 11 de la noche, vengo a la iglesia, no hay nadie. Solo abro las puertas de la iglesia, porque en nuestra iglesia hay cuevas de la oración, cuartos de la oración. Nadie nos denuncia aunque gritemos. Solo no hay nadie. A veces siento, Unju, llegas ahora. Y en la oscuridad abro la puerta, entraba a orar, como si el Señor me hubiera esperado. Todo el día yo trabajaba en las empresas y al comer a la noche duermo una hora, me bañaba y venía para la iglesia para orar. Es el momento de estar los dos juntos y estamos ahí luchando como David. Ustedes arrodillen y oren un par de horas y no se pueden ni levantar. A la mañana tienen que ir a trabajar, pero al estar arrodillado toda la noche, no se puede ni parar. Después del culto de la madrugada, tengo que ir a trabajar, pero al estar arrodillado, no se podía mover.
Por eso en mi casa, y estaba arrastrando porque no podía parar, y utilizando la pared de la iglesia, me iba. Y lo que sentí en ese momento, ¿cuál es? Experimenté, a ver, ¿por qué? Si no es la oración, no había cómo vivir. No había otra cosa de clamar a través de la oración a Dios en esa situación. Ustedes, quiero que ustedes cambien una circulación espiritual. ¿Cuál es la característica de las personas que no oran? La característica de la persona que no oran quiere decir que utilizan el humanismo. No es el santidad, sino utilizan y apoyan a las personas, miran a las personas y empiezan a utilizar sus cabezas con otros pensamientos, porque su mente es bueno, es inteligente y no escucha la palabra, sino utiliza el humanismo. Y esas son las personas que utilizan el humanismo, utilizan mucho sus cabezas. Esas personas no pueden salir del centro de Génesis capítulo 3. El Espíritu Santo que está dentro de mí, mío, ya lo dejamos afuera y siempre hacemos mi decisión, mis criterios. Quieren hacer algo yo mismo. Y entonces tiene cansancios, tenemos frustración y no se da. Por eso los discípulos justamente estaban en esta situación. Por eso en el capítulo de hoy está hablando que no tiene la fe. Si vemos el lenguaje original, quiere decir que los discípulos estaban siendo influidos a través de la influencia de incredulidad. Y al recibir la incredulidad, ustedes vean a sus alrededores, si están con las personas de incredulidad, y también van a pasar como incrédulos y no pueden tener las respuestas. Las personas alrededor suyo, si utilizan humanismo, esa persona nos contagiamos y utilizamos el humanismo y no tenemos las respuestas. Por eso ustedes, aunque coman, aunque encuentren, quiero que encuentren y coman con la gente que tenga la fe. Por eso esto es incredulidad. Si no oramos, nosotros somos afectados a esa incredulidad. No podemos diferenciar. Como el león rugiente anda para devorar a nosotros y somos engañados por Satanás. Por eso en 2 Corintios 4:7 dice así: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso nosotros, la fuerza espiritual es la oración de mirar solamente a Jesucristo. A través de absoluta fe sobresale este poder de Jesús. Quiero que experimenten a través del poder espiritual. Por eso dentro nuestro tenemos que establecer la torre de la oración de 7 torres y la oración de 7 itinerarios y la oración de 7 señales. Háganlo. ¿Cuándo? De día, de mañana, de día y de noche. Y tenemos que tener el ritmo de espiritual. ¿Cuál es? Que es el 3, concentración. Y entonces cuando llegan problemas, incidentes, podemos analizar espiritualmente. ¿Por qué? El problema tiene respuesta, crisis es la oportunidad y el conflicto es el tiempo de renovación. Por eso los creyentes nunca pueden fracasar, porque todo es las respuestas. Podemos saborear las 3 respuestas si nosotros decidimos, y esto se cambia como la plataforma de salvar las vidas, y a través de pueden hacer las torres de guardas, antenas y configuración. Por eso ustedes son protagonistas. Los 3, siempre los 3, ustedes van a ser utilizados como guardas de la plataforma y como guardas de torres y como antenas y como las torres. Por eso se moviliza todo en el centro de la oración de ustedes. En una palabra, se mueve por el centro de quienes oran y se ordenan nuestros campos y se moviliza todo en medio de la oración. Por eso esta respuesta tenemos que experimentar verdaderamente y abrir a los remanentes la época del viernes, sábado y domingo. 7 torres, 7 itinerarios y 7 señales.
En la guía aparece del domingo pasado. Ustedes vean, rompan esa página y vean continuamente. Quiero que ustedes mediten este significado espiritual profundamente. El Dios Trinos, que el Dios obra en nuestro corazón, y entonces se levanta la obra de Dios Trinos en nuestro corazón. Por eso le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes sean los creyentes de ensanchar los 4 tiendas de sitios en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión, a través del púlpito de hoy hay 2 cosas que nosotros tenemos que ver. En el versículo 18 dice: yo le dije a sus discípulos para que le echen al demonio, pero no pudieron. Pero no hay alguna expresión tan lamentable como esta palabra. Vino a pedir la respuesta del problema, pero los discípulos no pudo dar la respuesta. En esta época también es lo mismo. Este campo de Génesis 3, donde estamos viviendo nosotros, hay grandes problemas preocupantes que no se ven en nuestros ojos. Problemas. Y está lleno de problemas. Y algún momento sin aviso, los problemas que nos llegan, diferentes problemas, los niños, el estrés del estudio y los estrés de sus hijos, de maestros, de amigos, y nos hace volver locos. Por eso en Harvard, por eso la Universidad de Seúl y la Universidad KAIST, y hay muchas personas que sufren de cada problema. Yo veo todas las guías, desde niños hasta el departamento de mayores. Todos los domingos sube la guía de todos los departamentos. Los niños tienen grandes problemas, y al no saber qué es el problema espiritual, por eso ustedes tienen que ver, los niños que están alrededor, que tienen problemas, que buscan las respuestas, son como tesoros para dar las respuestas. Por eso tienen que sentir mirando a ellos, lamentarse y de querer dar la respuesta a ellos. Estos testimonios aparecen en las guías, en sus corazones. No pueden dormir aferrando esos problemas, sufrimientos, y que no pueden acostar. Pero no podemos dar las respuestas. Yo veo que hasta el presidente no tiene las respuestas. La esposa del presidente no tiene las respuestas. Y están perdidos. Y están perdidísimos. Vean, perdidos. No hay respuesta al presidente. Vean los políticos. Vean los economistas. No hay personas que tienen respuesta, al menos que sean ustedes. Por eso yo le di las respuestas a esos políticos. No hay respuestas. Esto es la realidad de la iglesia Corea y la iglesia del mundo. Aunque vaya a la iglesia, no pueden dar la respuesta correcta. Al no conocer la iglesia, el mundo espiritual, y entonces cada vez que estamos perdidos, las 3 organizaciones y todas las idolatrías, y está dominando el universo a través de la cultura y las empresas, y nos están grabando, y el Nefilim está sucediendo aquí. Últimamente el grupo BTS Idol, en entretenimientos, en el grupo de Haibo, a través del conflicto de administración, se demostró una religión que se llama Danwon. Está relacionado con Danwon. Ya salió en noticiero. Danwon y el departamento Haibo dice que no tiene relación, niegan, pero de los 7 miembros de BTS, 6 están metidos de líder de la secta
de Lee Seung-yeon y ellos están egresados de la Universidad Cibernético de Mundial, que es el Danwon, es el grupo idolatrías que hacen la meditación. Entonces esta meditación, ¿cómo llega? Nos llega problema espiritual, les llena el problema espiritual. Por eso nosotros a través de la palabra meditamos, pero ellos hacen su meditación y están metidos todo en esta meditación de idolatrías. Nosotros estamos viendo esta realidad de esta vida, este mundo. ¿Ustedes dónde están viviendo? Están viviendo en una zona del problema espiritual, de la maldición espiritual. Todos los campos, al menos ustedes no hay respuestas. Al menos que vayan a la iglesia, vayan las religiones, no tienen respuesta. Sin importar, en el campo no tienen la respuesta. Quiero que ustedes den las respuestas. ¿Cuál es la respuesta? Solo Cristo, solo reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Esto es las respuestas. Desde hoy, ustedes, como yo les expliqué, puedan disfrutar solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo, para que hagan esto y entonces van a ser sanados totalmente todos los problemas y enfermedades. Son los tres solos. Nosotros tenemos que dar la respuesta a través de los tres solos de la unicidad. Este evangelio, no importa si esa persona es rico, alguien que sea famoso, no importa. Vean, Kim Ho-cho era nuestra congregación. Y cuando yo fui a Alemania, también Kim Ho-cho, nosotros lo entrenamos y lo enviamos a otro país para estudiar de los vocales y a hacer alabanzas. Y después tuvo éxito y se desapareció. Lamentable es esto. Yo pienso que es el horario de arrepentirse delante de Dios. Como esto en una sola vez se desaparece. Los no creyentes no importa, porque es el Hijo de Dios. Y entonces no importa si se destruye o no, pero Hijo de Dios tiene que regresar y arrepentir. El pueblo de Israel también dijo, al ser pueblo elegidos, ustedes tienen que saber, ustedes son hijos de Dios. Por eso si hacemos mal una vida de fe, somos más infelices que los no creyentes. Porque un creyente es así. Como esto, si hacemos incorrectamente una vida de fe, somos peor vida que los no creyentes. Y somos insultados por los no creyentes y somos pisoteados por los no creyentes. Es la palabra que dijo Jesús. Si pierde el sabor el sal, si el Hijo del Dios pierde el sabor, todos los creyentes de la iglesia Yewon, teniendo esta respuesta de la unicidad y sean todos testigos y discípulos que tienen la verdadera fe absoluta, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, esta generación, háganos hacer la generación de tener absoluta fe. A nosotros tenemos las respuestas, a las personas, a los no creyentes, a los religiosos, a todos nuestros vecinos. Podamos dar la respuesta tan simple y que ellos puedan salvarse. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.